Como planteamos recién en la comparativa, los lenguajes de alto nivel suelen almacenar las variables en posiciones de memoria, pero estas posiciones de memoria no son fijas, sino que tienen que poder reubicarse dependiendo de dónde corre el programa. A tal fin se van a valer de dos punteros. Uno es el puntero de pila, stack pointer, y el otro es el puntero de frame, el frame pointer. En los lenguajes de alto nivel, las variables se van a almacenar en posiciones que no son absolutas, o sea, no tenemos la dirección absoluta de memoria, sino que están en alguna dirección relativa a algún registro. Cuando el loader del sistema operativo carga el programa en memoria para que el mismo sea ejecutado, las direcciones absolutas van a ser distintas dependiendo de dónde cargue el programa el sistema operativo, pero las direcciones relativas van a ser siempre las mismas. Veamos como ejemplo una función escrita en C. Esta función devuelve un valor que va a ser entero, recibe dos argumentos que son enteros y luego declara dos variables locales A y B que las inicializa con 10 y 0 respectivamente y luego procede a hacer la suma y la división por la suma de los argumentos y la división por A y termina devolviendo B. Los argumentos son aquellos que se pasan en el nombre de la función y que se definen en el prototipo de la función. Las variables locales van a estar almacenadas en el stack y veremos que van a estar almacenadas de forma relativas al frame pointer y vamos a utilizar un retorno utilizando el registro A0 porque esto está especificado en el calling convention que vimos previamente. Los argumentos también se pasan utilizando el calling convention, en este caso en los registros A0 y A1. Cuando el programa se carga en memoria, el stack pointer se ubica en la dirección más alta de la memoria asignada, en este caso para esta función. Cuando comienza la función, se reserva en el stack pointer el espacio para las variables locales. Vemos en este ejemplo que el stack pointer se encuentra al tope de la memoria en la posición de memoria FFFFFFC. Para almacenar las variables locales, el stack pointer se decrementa reservando el espacio para estas variables y almacena el valor con el cual las mismas fueron inicializadas. Por ende, el acceso a las variables locales ahora va a ser relativo al stack pointer. Si utilizamos stack pointer sub 4, como si stack pointer fuese la base y 4 fuese el desplazamiento, vamos a acceder a la variable b. Y con stack pointer sub 8, o sea 8 del desplazamiento, a partir de donde está el stack pointer, vamos a acceder a la variable a. Y esto lo vemos claramente en el gráfico. El stack pointer se encuentra en la dirección que termina con 4. Si avanzamos 4, vamos a acceder a la variable que posee un 0, que es la variable b. Y si avanzamos 8, vamos a acceder a la variable con contenido 10, que equivale a a. Ahora, el problema es que a lo largo de la ejecución de la función vamos a encontrar que hay ciertos valores temporales, por ejemplo la suma de argumento 1 más argumento 2, que se van a depositar temporalmente en el stack pointer. Cuando esto ocurra, el stack pointer se va a volver a decrementar para pasar a apuntar a la dirección que termina con 0 y en la dirección que termina con 4 va a quedar el resultado temporal de la suma de esos dos argumentos. Pero si ahora vemos las referencias a memoria de las variables a y b, a estaba en stack pointer sub 8 y b estaba en stack pointer sub 4, si nos referimos al stack pointer, vemos que ahora quedaron corridas. La variable a está apuntando a lo que en realidad sería la variable b en la dirección de memoria que termina con 8 y la variable b está apuntando al lugar donde están almacenados los dos argumentos. Así que no nos sirve utilizar el stack pointer como una referencia fija a las variables locales, ya que el stack pointer se va a estar utilizando durante la ejecución de la función. Para evitar este problema, se utiliza el frame pointer. Este se ubica en el lugar en donde se ubicaba el stack pointer al momento de comenzar la función. Entonces ahora el stack pointer puede cambiar, ya que nos vamos a referir a las variables locales utilizando el frame pointer, que se va a mantener fijo al tope de la memoria. Vemos que ahora la variable a se encuentra en frame pointer sub 0, o sea, donde está apuntando el frame pointer, y la variable b se encuentra menos 4 de la ubicación del frame pointer. Si durante la ejecución de la función el stack pointer almacena algún valor temporario, como la suma de esos dos argumentos, puede cambiar tranquilamente que vemos que las variables referidas a través del frame pointer siguen manteniendo los mismos offsets. Ahora que ya tenemos este concepto de frame pointer y stack pointer en claro,
vamos a ver cómo un programa de C se traduce a assembler de RISC-V. Comencemos con el programa más sencillo que se puede escribir en C, una función que no hace absolutamente nada. Es una declaración de una función que no recibe ningún argumento, llamada main, y que no devuelve ningún valor. Sin embargo, cuando ensamblamos el código de esta función que no hace absolutamente nada, vemos que se generan ciertas instrucciones en assembler. Vamos a analizar paso por paso qué es lo que hacen esas instrucciones. Empecemos por el final, ya que vamos a ir desde atrás hacia adelante para entender qué es lo que hace este código en assembler. Cuando termina la función, debe retornar a quien sea que la haya llamado. Aunque en C no pongamos explícitamente un llamado a return, siempre tiene que haber un retorno al final de la ejecución de una función. A algún lado tiene que retornar. Se asume en el calling convention que el lugar al que tiene que retornar está almacenado en el registro de X1, en el RA. Por ende, la última instrucción que va a ejecutar esta función va a ser un jump and link return a la dirección almacenada en el registro X1, el RA. Va a descartar el lugar donde se encuentra grabándolo en X0 y le va a sumar un 0 de offset, ya que va a retornar directamente a donde está almacenado el valor de X1. A partir de ahora nos conviene analizar de a pares qué es lo que ocurre con las funciones, ya que lo que va a ocurrir es un proceso para configurar el espacio de variables locales que se va a producir al comienzo de la función y que se va a invertir cuando se está por retornar de la función. Vemos que cuando comienza la función se decrementa el stack pointer, que está en el registro X2, en 16. O sea, se está reservando un espacio de variables locales de 16 direcciones de memoria, o lo que serían 4 palabras. Vemos que cuando está por terminar la función, justo antes de retornar, le vuelve a sumar los 16 al stack pointer para restaurar el valor original que tenía al momento de comenzar la función. Esto lo hace el compilador de C, ya que según el calling convention se especifica que el valor del stack pointer, almacenado en el registro X2, se tiene que preservar por la función. Vemos que el stack pointer está preservado por la función, así que tiene que retornar de la función con el mismo valor que recibió en X2 al momento de que se llegó a la función. El siguiente paso, que también lo vamos a analizar de a pares, es que en el tope del stack va a almacenar el contenido del frame pointer, el frame pointer es el registro X8, al momento de entrar a la función. También vemos que antes de retornar se restaura ese valor. Y de vuelta, el frame pointer es responsabilidad de la función que sea devuelto con el valor en el cual fue llamado a la función. Así que lo primero que se hace cuando se entra una función en C es se reserva el espacio para las variables locales y lo primero que va a guardar en esas variables locales es el contenido que tenía el frame pointer al momento de ingresar a la función. Y ahora que ya tiene almacenado el frame pointer, ahora lo puede utilizar para apuntarlo al lugar que estaba apuntando el stack en el momento de ingresar a la función, como lo que vimos en la teoría hace un par de diapositivas atrás. Así que ahora estamos en condiciones de utilizar el frame pointer para acceder a cualquier variable global a cualquier variable local que se defina dentro de esta función. Para las variables globales hay otro camino. Vemos que el compilador de C decide no hacer nada dentro de esta función, así que ejecuta lo que llamamos la pseudoinstrucción NOP, o sea, le suma al registro 0 el valor 0 y lo almacena en 0. Esto no es otra cosa más que ejecutar una instrucción para perder el tiempo. Y coincide con lo que hace la función en C, porque la función en C no hace nada. Así que vemos que antes de retornar, antes de hacer el jump and link return, va a ejecutar las dos instrucciones que vimos previamente para restaurar el valor del frame pointer y para restaurar el valor del stack pointer. Veamos ahora algún programa que haga algo un poco más útil que el no hacer nada. Tenemos un programa escrito a la izquierda en C y a la derecha tenemos el assembler que generó el proceso de compilación de ese código en C. Vemos que es una función main que va a devolver un entero, declara una variable local a igual a 8, una variable local b igual a 10 y luego declara una variable local c que la asigna al contenido de a más b y por último retorna el valor de c. Comencemos por el final, como hicimos antes. Lo más sencillo es ver que se va a retornar a el lugar que esté apuntando el registro RA, o sea X1. Por ende, la última
instrucción dentro de esta función va a ser un jump and link return a la dirección apuntada por x1. Como vimos en el ejemplo anterior del stack pointer y el frame pointer, se reserva espacio de variables y se pone el frame pointer al tope de la memoria al momento de ingresar a la función. Recordemos que el frame pointer es x8 y es la base a donde van a comenzar las variables locales. Vemos que hay una instrucción add, a la cual al registro x0, que ya sabemos que tiene 0, le suma 8. Y eso lo deposita en el registro x15. Luego, toma ese valor de x15 y lo almacena en la posición de memoria frame pointer menos 20. Eso quiere decir que la variable local a está almacenada en realidad en el frame pointer menos 20. ¿Sí? A partir del frame pointer de esa dirección le restamos 20 y accedemos en memoria al lugar donde está almacenada la variable a. Con b pasa algo similar. Genera un 10 que lo almacena en x15 y x15 es almacenada en la base x8, que es el frame pointer, menos 24. Así que la variable b va a estar ubicada en frame pointer menos 24. Vemos que pasa con la variable c. Primero recupera del frame pointer la posición menos 20 y la almacena en x14. Recordemos que en menos 20 se encuentra la variable a. En x15 recupera el frame pointer menos 24. Recordemos que en menos 24 se encuentra la variable b. Así que la variable a está en el registro x14 y la variable b está en el registro x15. Realiza la suma entre x14 y x15 y deposita el resultado en x15. Luego ese valor, que es el resultado de haber sumado a más b, que se encuentra en x15, se va a almacenar en la dirección frame pointer x8 menos 28. Por ende, la variable c va a estar ubicada en frame pointer menos 28. Por último, luego de realizar la suma y almacenarlo en la variable c, se procede a hacer el retorno del contenido de la variable c a quien sea que haya llamado a la función main. Vemos que en el registro x15 se lee el valor de la variable c, que está almacenada en frame pointer menos 28, y se copia el contenido de x15 sumándole 0 al registro x10. Recordamos que el registro x10 es en realidad el registro A0, que sirve para devolver valores de retorno cuando se hacen llamados a funciones. Esto según el calling convention. Podemos notar que el compilador de C ha hecho pasos que son completamente innecesarios. Por ejemplo, antes de hacer este load word x15 menos 28 x8, ya tenía almacenado en x15 el contenido de la variable c, ya que previamente en la instrucción anterior la depositó en memoria. Por ende, este load word no va a hacer nada más que perder el tiempo, porque no va a cambiar en nada el contenido del registro x15. Sin embargo, recordemos que con la opción "-o0 le quitamos todas las optimizaciones al compilador de forma tal de que trabaje de la forma más elemental posible, tratando de copiar lo que nosotros hacemos en el código sin optimizarlo en ningún sentido. Esto no va a ocurrir en un programa que se compila para correr en una computadora en circunstancias normales, pero a nosotros que nos interesa estudiar cómo se traduce el código de C Assembler, nos es útil aunque esté haciendo estos pasos que son innecesarios.